Tardes, estamos en su espacio Economía al Día. Este es un espacio en el que nos reunimos con empresarios de alto nivel. Hoy tenemos al presidente de la Unión Nacional de Empresarios, de la UNE. Mucha gente desconoce el rol, la importancia de la UNE en la economía dominicana, y por eso tenemos hoy al licenciado Leonel Castellanos Duarte. Muy buenas tardes, Leonel. Queremos comenzar este programa dándole unas pinceladas a nuestra audiencia sobre qué es la UNE, cuál es el rol y qué papel ha jugado en la economía. Bueno, primeramente muchísimas gracias, Cándida, por invitarme a tu programa una vez más, compartir contigo en este tipo de encuentro que se enmarca dentro del ambiente económico del país. Y como siempre, hoy vamos a tener de seguro una tarde muy enriquecedora aquí sobre los temas generales del país. Así es. Leonel, ¿qué es la UNE? Bueno, la UNE es una institución que surgió a principios de la década de los 90, básicamente enfocada en el proceso de reformas estructurales que se iniciaron en esa década, y que la UNE jugó un papel predominante de mucha relevancia en el momento, con propuestas que al final se llevaron a cabo y fueron acogidas por el presidente de la República y los grupos económicos del momento, entre ellos una reforma tributaria que se hizo y fiscal, la del 92, así como también el código laboral que se elaboró, y la reforma arancelaria, que fue un tema de mucha discusión en el momento, y que es un tema que yo creo que hay que traerlo en la agenda de discusión de este momento, porque no estaba en la agenda de discusión de la reforma fiscal que se presentó ahora. Pero la UNE es una institución conformada por asociaciones empresariales, es una confederación donde forman parte en su gran mayoría instituciones empresariales vinculadas con la importación. Es decir, estamos más orientados a una línea liberal de la economía. Por eso, en su gran mayoría somos importadores, aunque hay algunos empresarios que también son industriales, que forman parte de la UNE, pero en su gran mayoría somos importadores. El rol de la UNE en las reformas, usted dice que ha sido bastante preponderante. En esta reforma, esta propuesta que presentó el gobierno dominicano y que se discutió en vistas públicas, que obligó al presidente a retirar, ante rechazos casi generalizados de los sectores de esta reforma, ¿qué piensa la UNE sobre ese retiro de ese proyecto? Si es necesario reintroducirlo, si ve que fue muy fuerte, si hubo cambios que pueden hacerse. Bueno, la reforma fiscal hay que reintroducirla, definitivamente. El país no puede retrasar ese proceso de reforma fiscal que necesita el país. Ahora, ¿qué dificultó el avance de ese proceso? El contenido del proyecto. Que un proyecto que impactó mucho a la clase media y a la clase más marginada del país, sobre todo con el tema del consumo, entre otras tantos, y aspectos que no fueron considerados, y eso dificultó que el proyecto continuara en el Congreso y que el presidente decidió retirarlo, porque como nosotros dijimos en una ocasión desde la UNE, el proyecto de reforma fiscal que se introduzca al Congreso
tiene que ser un proyecto que no altere la estabilidad política, económica y social del país, para no repetir el escenario del 1984, cuando se introdujeron una reforma que impactó mucho en la clase social, sobre todo en la más marginada. Entonces, pero dentro de nuestro punto de vista, la reforma tiene que continuar porque nosotros tenemos que equilibrar nuestras finanzas públicas. El Estado es cierto que necesita más ingresos para cumplir con sus obligaciones, pero también es importante que el sacrificio comience desde el propio Estado, comenzando a simplificar muchas instituciones, como ya comenzó a hacerlo, pero simplificar el gasto y hacerlo más eficiente el Estado. Yo considero que nosotros tenemos un Estado muy grande. Yo creo que nosotros podemos evaluar la posibilidad de reducir el Estado y revisar una serie de gastos que pudieran ser más limitados. Y puedo citar uno, que es el tema de los partidos políticos, los recursos que se le asignan a los partidos políticos, entre otros tantos. Y ahora veo en la prensa también otros dirigentes políticos con ambiciones también de formar otro partido político. Entonces, otra sangría. Sí, yo creo que hay que ponerle un límite a eso, hay que simplificar los partidos políticos o reducirle su presupuesto, porque eso para nadie es un secreto que se ha convertido en un negocio como cualquier otro, y de eso viven. Entonces, si nosotros pensamos en una reforma fiscal, tenemos que comenzar, como dije anteriormente, hay dos elementos: ingresos y gastos. Bueno, el Estado tiene que comenzar a revisar sus gastos, hacerlo más eficiente, repitiendo una palabra del propio presidente, pero comenzando a ejecutarlo. Hay que crear las condiciones mediante una reforma fiscal para que impulse la iniciativa privada y genere empleos de calidad. Por esa orientación es que debemos de reformular una reforma fiscal para estimular al sector privado, que sea quien genere los empleos de calidad y mayor número de empleos en la sociedad. Yo creo que el Estado no se convierta en un generador de empleo, porque una de las cosas que ocurre en el Estado con los salarios de personas, hay mucha gente competente, porque hay que reconocer que hay mucha gente muy valiosa, profesionales muy competentes dentro del Estado, pero también hay una cantidad de compañeritos que están en posiciones con salarios de lujo que realmente no responden a la capacidad y al talento que tienen. Entonces, y que si se van al sector privado probablemente no califican para esas posiciones. Así es. Entonces, estamos valorando más la mediocridad que el talento humano en República Dominicana, y eso hay que cambiarlo. Entonces, en el sector privado tenemos que mejorar la calidad para que los colaboradores del sector privado tengan mejores salarios, y de calidad, por supuesto, pero el Estado tiene que crear las condiciones para eso. Por ejemplo, hay un tema dentro de la reforma fiscal que no fue considerado, y que es uno de los puntos de los cuales nosotros tenemos en agenda, y quiero aprovechar para hacer un llamado al presidente de la República,
que esta discusión no puede detenerse, hay que continuar, lo que debe de hacer un llamado a las distintas instituciones para que en mesa de trabajo, para que se elabore un proyecto, pero un proyecto más consensuado con la sociedad civil y económica del país. Entonces, hay aspectos, por ejemplo, que compartía con una ley que está que ya existe, y es el tema de el pago de los activos, del 1% de los activos a las empresas, en los estados financieros. Entonces, se supone que una empresa tiene que pagar el 27% por ley de los beneficios. Pero resulta que si el 27% de los beneficios que generó durante un periodo fiscal está por debajo del 1% de los activos, entonces toman el 1% de los activos. Pero ¿qué resulta? Que entonces se da el caso que muchas veces, en muchas ocasiones, hay empresas que tienen activos que el 1% podría dar o da 50, 60, 70% de los beneficios que obtuvo esa empresa. Es decir, que en muchas ocasiones las empresas no pagan el 27% de impuestos como está establecido por ley, sino que a veces tienen que pagar el 40, 50, 60 y hasta el 70% de sus beneficios. Y en el peor de los casos es cuando no tienen beneficios, entonces tienen que pagar el 1% de los activos. Esa ley que fue creada para combatir la evasión de empresas que declaraban pérdida, pero ya eso es una eficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos de combatir esa evasión, pero no pagar todo justo por pecadores. Es decir, porque a todo entonces se mete en el mismo saco y entonces las empresas... Hay una discriminación. O sea, hay una distorsión en ese sentido. Y es lamentable y penoso que en pequeñas, medianas empresas tengan que estar pagando sobre el 50% de sus beneficios cuando la ley es bien clara que tiene que ser un 27%. Sí, pero tenemos entendido que el 1% de los activos después se reembolsa, ¿no? No. No es reembolsable. No, eso se pagó y no es acreditable a la renta. No, y hay otro elemento, que es que el año siguiente usted tiene que pagar un 10% más de lo que pagó este año, eso es lo que establece la ley, porque se supone que hay un crecimiento, que usted va a crecer un 10%. O sea, que son de los aspectos que tienen que ser mejorados, que sí, revisados en una próxima, pero en conclusión lo que queremos decir es que la reforma fiscal hay que continuarla. Eso no se puede engavetar porque el país necesita, inclusive para su calificación ante los organismos internacionales, necesita enviar una señal fuera y a los inversionistas extranjeros de que nosotros estamos haciendo las reformas estructurales internas que van a permitir el nivel de crecimiento que hemos sostenido por más de 25 años y claro, fruto de aquel proceso de reforma que se elaboró en la década de los 90 y que se logró ese milagro económico que hoy disfruta la República Dominicana, señores. Por tanto, esto no podemos olvidarlo. Y otro tema, que los resultados de esa reforma, ni siquiera es para el año que viene, ni para mañana. Esos son resultados que son progresivos y se irán viendo con el tiempo. Pero 6, 7, 8 años. Esa progresividad que usted habla que tendrá la reforma en la economía dominicana, como otros puntos de la reforma, vamos a analizarlo en unos minutos para hacer un espacio con los compromisos.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. Mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Tienen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6. Siempre contigo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día. Martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Estamos en su espacio Economía al Día con el empresario, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de la UNE, Leonel Castellanos Duarte. Vamos a hablar nuevamente sobre la reforma fiscal que fue retirada por el gobierno ante rechazo casi generalizado. El señor Castellanos está conversando sobre la necesidad de que vuelva a ser retomada con algunos cambios, porque parece que fue muy fuerte, ¿verdad? Este proyecto. Sí, el contenido del proyecto no llenó las expectativas del país. Por eso hemos dicho que hay que reintroducirla y continuarla, pero continuarla en una mesa de trabajo, de discusión, llamar a todas las instituciones sociales, económicas para que participen, para evitar... ¿Usted cree que, perdona que le interrumpa, que puede haber un consenso con tantos intereses que nadie quiere que le toque? Porque por eso se llama impuesto, porque es un impuesto, es una imposición. Nadie quiere que le pongan impuestos. Va a ser difícil llegar a un consenso. Bueno, tiene mucha razón. Llegar a un consenso general, eso será imposible, porque alguien tendrá que sacrificarse y nadie quiere sacrificarse. Exacto. Pero sí, nosotros consideramos que hay que continuar con el diálogo y se logre lo que se pueda lograr, pero al final que se haga. Claro, siempre también hemos dicho y repetimos, cualquier reforma que se introduzca al Congreso tiene que pensar en la clase media y media baja, los sectores más vulnerables de la sociedad y la canasta familiar. Esos productos hay que verlo con pinceles. Bueno, hay especialistas tributarios que han planteado de que no quede ningún tipo exento. O sea, que se le aplique ITEVIS, incluso hasta el arroz, al pollo y las habichuelas, que es, digamos que es la base de la canasta dominicana,
porque ven que de esa forma no habrá ni evasión ni elusión, será más fácil. Otros hablan de que la tasa del ITEVIS sea más bajita, porque golpea menos así en general. Otros dicen que si se pone más bajita, entonces se le da más margen de beneficio a los quintiles más grandes, a los grupos que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces en el ITEVIS, sobre todo, que es un impuesto donde ustedes como empresarios son agentes de retención, ¿ustedes han planteado alguna posición sobre el ITEVIS o sobre la necesidad de que, como hablábamos ahorita fuera de cámara, de que haya un control en el comercio como la creación de patentes o algo así? Sí, exactamente. Hay que, una de las cosas que tiene que el Estado enfocarse es en la evasión fiscal, que eso creo que no lo había comentado, pero sí, nosotros tenemos solamente por el ITEVIS una evasión fiscal de alrededor del 36%, se estima, y que por cada punto que se consiga de evasión, son 5.000 millones de pesos que se ahorra. Es decir, que si logramos reducir la evasión a un 20%, estamos hablando de 100.000 millones de pesos que solamente se recaudarían por ese concepto. Entonces, otro de los temas que nosotros hemos discutido en la UNE para enfrentar la evasión es la que lo contempló el proyecto. Ya nosotros lo habíamos dicho eso, que es sobre un registro tributario en la persona física y a los profesionales independientes, para que todos tengan que hacer su declaración jurada anual. El proyecto contemplaba una declaración jurada, pero a los asalariados. Sí, los asalariados ya tienen su agente de retención, que es el empleador. Sí. Nosotros lo que propusimos es que a los profesionales independientes y a todas las personas como la cédula, tenga un registro tributario. Eso lo hay como existe en Estados Unidos, que todo el mundo hace su declaración jurada, o sea, pero que haya un nivel de exención que no tenga impuestos. Bueno, me parece que en el proyecto habla de una exención hasta 52.000 y pico. Sí, bueno, en el proyecto, en la reforma de ahora. Lo planteó ahí, hasta 600.000 pesos, que son 50.000 pesos más o menos mensuales. Pero creo que es muy bajo también, porque una casa, la renta de una casa cuesta 30.000 pesos mínimo, 40.000 pesos, qué sé yo, de clase media. Entonces ahí se le va el salario. O sea, pienso que podría eso elevarse un poco más. Pero sí, por esa vía pudiera lograrse, porque hay muchos profesionales independientes aquí que no declaran. Entonces, y eso es una forma de aumentar los ingresos. Entonces, si el Estado se hace mucho más eficiente en cuanto a dirección de impuestos internos, mediante tecnología, qué sé yo, se hace más eficiente, de hecho, aumentar ya el personal, sí, lo que sea necesario, pero ojo con eso, no tampoco irse a descansar en aquello que están pagando. Que están pagando, sí, claro. Porque hay que ir tras la informalidad. Sí, exacto. Es muy fácil, como dice un amigo mío, ir a cazar al zoológico. Porque ahí están todos ahí. Entonces, la cacería se hace fácil. Es salir y es el mecanismo que existía anteriormente de la patente, que es lo que se llama también el monotributo, también o sea, una patente sería como un monotributo. Sí, como un registro. Un registro. Un registro a todo el mundo, a todo el que tiene un negocio. Que salga el frutero de la esquina, que tenga una placa, como los vehículos. Mire, yo tengo un registro y tiene que andar con él ahí para vender. Y usted va a pagar 100 pesos, qué sé yo, para decir un número, pero paga.
O sea, un mecanismo de control. Es un mecanismo y también de impulsar a la sociedad. ¿Qué tenemos que pagar? Hay que pagar, tenemos que pagar impuestos. El Estado necesita hacer obras, invertir en salud, invertir en educación. Fíjate, ahora quitan la deducción del impuesto sobre la renta en ese proyecto, que también otra locura, de hacer las deducciones del impuesto sobre la renta, que eliminan, hacer las deducciones del impuesto sobre la renta en la educación. Ah, sí, Señor, los gastos, ¿cómo es posible que eso, cuando escolares, los que pagan colegio a los niños le están quitando un problema al Estado? Porque no están mandando, ahora sí, si el Estado tuviera unos niveles de educación y las escuelas para que no fueran a los colegios los muchachos, bueno, pues muy bien, pero van porque la calidad en las escuelas no es la misma que hacen en los colegios. Entonces, pero lo que pasa es que la clase media y la clase media alta, los ricos son los que pueden pagar colegios. Por eso es que la deducción de los gastos educativos, parece que por ahí vieron una fisura, aunque lo importante sería que usted nos explicara un poco más de esa patente. Usted decía que un frutero de la esquina tenga un registro que pueda pagar aunque sea 100 pesos. Es como un mecanismo de control lo que usted está planteando. Mira, todos los colmados de este país, no sé, hay 100.000 colmados. La renta tiene los 100.000 colmados registrados. Yo creo que no. Entonces, salones de belleza, peluquería, talleres, todo de es mecánica. Que salga una avanzada, a salir como salían antes cuando se llamaba rentas internas. Sí, claro. Era rentas internas, la que llevaba la patente. Pero usted llegaba todo lo colmado en cualquier rincón de un campo, usted encontraba la patente. Como un certificado, como si fuera el título de la universidad. Sí, esto lo tenían colgado. Colgado de frente, yo recuerdo. Eso es un mecanismo también de control, porque cuánto... y ponerle, algo sencillo, no es que tampoco se castigue, ¿no? Esa no es la idea. La idea es el registro, es el cruce de informaciones. Exacto. Porque permitirá la renta, cuando dicen que el control del ITEVI permite que la renta, por ejemplo, cuando se baja el ITEVI y las estimaciones están que por cada punto son 5.000 millones de pesos que recauda el gobierno, pero no solamente podemos verlo del punto de vista del ITEVI, es que el ITEVI va a enlazar la venta y la negociación con otras empresas, y eso va a permitir que al impuesto sobre la renta saber que esa empresa también vendió, que conectó, porque el ITEVI conecta una cosa con la otra. Por tanto, no solamente podemos verlo de ahí, es decir, que si enfrentamos esa evasión de ese punto de vista, los ingresos del Estado podían aumentar de manera considerable, pero es la evasión. Y eso también es la declaración jurada de las personas, no de los asalariados solamente, porque los asalariados tienen su agente de retención. Son aquellos profesionales independientes que sabemos que cobran en efectivo, que no. Entonces, eso tenemos que revisarlo dentro de las cosas y discutirlas, pero el proceso no debe detenerse. Ahí y llamamos al presidente de continuar con eso y esas discusiones. Sí, ahí vemos una muestra de la patente que se usaba antes. Eso es importante, ese planteamiento que usted hace. Que más o menos, pero ya que le busque la figura. Mire, obsérvela en la pantalla, como tenemos aquí, una muestra de lo que era la patente en el 1951, que usaba el comercio para control fiscal. Está muy bien. Los muchachos. Sí, son tremendos. Son tremendos. Sí. Ese es un buen planteamiento. Sí. Porque genera realmente control. Pero eso llegó hasta los 90. Eso llegó hasta los 90. ¿Y qué hizo que desapareciera ese mecanismo?
seguro los registros que se hacen. No, que se fundió, hizo la Dirección General, se creó la Dirección General de Impuestos Internos. Porque había impuestos sobre la renta y rentas internas. Y rentas internas. Entonces, en la década en el gobierno de Leonel Fernández, en el primer gobierno del 1996 al 2000, yo recuerdo exactamente. Se o sea que no podemos ver tampoco tan lejos que haya una fusión real entre aduana y la DGI, que mucha gente decía que eso era una... Cuando yo escribí ese tema, mucha gente lo veía lejos, pero pude ver en Perú que se usa esa fusión. Y estaba leyendo a Milei en Argentina, que incluso está amenazando con sacar como 3.000 empleados para fusionar lo que es DGI y DGA. Ahora se habla, pero aquí en el país los estudios que se han hecho es para que se haga de manera operativa a través de las tecnologías. ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, yo creo que eso amerita un estudio, un levantamiento para ver la conveniencia, pero luego... Eso es un cruce de informaciones, sí, ¿no? El cruce de informaciones, porque realmente el cruce de informaciones existen, porque como el ITEVI se paga en las aduanas, ya inmediatamente ese ITEVI hay que reportarlo al impuesto sobre la renta con las ventas de las empresas. Entonces, parece que hay alguna fisura que quieren ellos unir ahí. El mecanismo de informaciones existen, pero otra de las cosas también es combatir el contrabando, que por ahí también hay un otro escape, claro. Y también entra dentro de la competencia desleal en el mercado. Es decir que, sobre todo que vemos en la prensa cuánto se encuentra la aduana en bebidas alcohólicas, cigarrillos, que son los productos que armas, drogas, todo aparece, que tienen mayor arancel e impuestos dentro de las importaciones, y por eso se presta mucho para ese tipo de actividad ilegal. Ilícita. Pero tenemos que hacer nuevamente una pausa, luego volvemos ya con el señor Castellanos. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con el Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día. Martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. Mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6, siempre contigo.
Wendy Mora te acompaña con las noticias más veraces y recientes, abarcando política, economía, deportes, espectáculos y mucho más. Con investigaciones y denuncias sociales. Con un equipo de reporteros a nivel nacional e internacional. Sé parte del show informativo más interactivo de la televisión dominicana. Noticias de último minuto, en su edición estelar, de lunes a viernes, a las 10 de la noche. Solo por El 6 Siempre Verás. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Estamos en Economía al Día con el presidente de la UNE, de la Unión Nacional de Empresarios, Leonel Castellanos Duarte. Hoy no podemos dejarlo ir sin tocar el tema del sector eléctrico. Usted sabe que hablamos de reformas estructurales, hablamos de la reforma fiscal, pero hay dos reformas o tres que todavía están pendientes y son muy importantes, que es la del sector eléctrico, la reforma laboral, que tiene que ver también con la ley de la seguridad social. ¿Qué usted piensa que cómo podemos avanzar con el tema del sector eléctrico? Hemos vuelto a los apagones, hay cantidad de proyectos de endeudamiento para mejorar lo que son las redes eléctricas y los problemas que tiene el sector, pero la gente se sigue quejando. Sí, bien. Bueno, en esas tres preguntas del tema laboral, el tema de la seguridad social y el sector eléctrico, voy a comenzar con la parte del proyecto de la reforma laboral, del código laboral que ahora mismo está en discusión. Que siempre hemos dicho, primero, que tiene que verse esa reforma laboral debe combinarse con la reforma de la seguridad social, porque una está enlazada con la otra. El punto neurálgico de la discusión del código laboral ha sido siempre el tema de la cesantía. Exacto. Y la posición de la UNE, que ha sido siempre de que la cesantía hay que revisarla, hay que crearle un seguro de desempleo, tiene que existir un seguro de desempleo, y que la cesantía debe ya de tener un tope para los nuevos colaboradores, los nuevos contratos. Los que existen, siempre hemos dicho, el derecho adquirido está con sus derechos adquiridos. Pero lo que pasa, señor Duarte, Castellano Duarte, es que en una economía como la dominicana, donde es muy difícil salir a buscar un trabajo o conseguir un trabajo después de 35 años, y a menos que no sea en el Estado, en el sector privado es muy difícil, ¿cómo puede el sector empresarial convencer a los representantes de trabajadores de que un seguro de desempleo resolvería esa situación? Porque es que no es tan fácil conseguir un empleo en la República Dominicana. Bueno, pero si el empleado, el colaborador,
es una persona eficiente, la empresa está funcionando sin problema, no hay razón por qué despedirlo tampoco. Eso es el desahucio, eso usted dice cuando lo van a sacar. Yo me refiero a una persona que está buscando trabajo. Por ejemplo, ya con la edad que yo tengo, salir de una empresa privada para otra empresa privada, quizá por mis relaciones, quizá por el tiempo que ya yo tengo de experiencia en el área, pero muchas empresas privadas prefieren contratar a personal nuevo, joven, quizá con otras capacidades tecnológicas, quizá porque también le pagan menos salario. Es más difícil, o sea, con salir del sector privado con una edad para volver a insertarse. Es la inserción, la nueva inserción, es a lo que se refiere el sector representante de los trabajadores. Bueno, pero que eso existe en el mundo entero, ¿no? Esto no es exclusivo de República Dominicana. No, en Estados Unidos entonces, la gente trabaja con una edad mayor. Sí califica para... Sí, trabaja. Y aquí yo también lo que sucede es que nosotros tenemos que, dentro del sector privado, tenemos que crear las condiciones para que más empresas surjan. O sea, hay que estimular la iniciativa privada. Hay que estimular la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la gente ve al Estado Dominicano como una fuente de empleo. Y no debe ser así. No debe ser así. Los trabajos deben de existir en el sector privado, pero tenemos que crear las condiciones. Y el Estado, esa es la función del Estado, de crear las condiciones para estimular a los emprendedores, al sector privado, para que invierta y desarrolle proyectos que van a generar empleo, y esos empleos van a generar impuestos, ingresos al Estado. O sea, es que a veces, como que desde el sector privado uno tiene una visión tan diferente a la visión que tiene el sector público, y uno no entiende esas cosas, porque uno lo ve tan simple que si las condiciones favorecen a la iniciativa privada, los jóvenes crearían sus empresas desde joven, y le enseñamos a la universidad a ser independiente financieramente. Pero aquí la cultura ha sido de ser empleadas en el Estado para que tenga una pensión. Para que tenga una pensión. Muchas familias, la mayoría de la población dominicana, eso, buscar una pensión. Al final quiero que una pensión. Yo quiero, no. Que al final no sirve para mucho. Exactamente. Entonces, pero eso es de mentalidad. Entonces, esas son de las cosas que nosotros como país tenemos que también trabajar en educación, en ese tipo de cosas. Pero como nos queda poco tiempo, no podemos olvidar el sector eléctrico. No. Vamos a hablar del sector eléctrico. Bueno, en el sector eléctrico ya sabemos, es un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años. En los últimos 4 años hemos sentido un deterioro, definitivamente. Ahora con la nueva administración en la cabeza de Celso Marracini, que ya viene con una experiencia del año 2012, 2011, por ahí, que estuvo en la distribuidora, pienso que podría cambiar lo que se llaman los planes que había que ejecutar dentro del sector eléctrico, que lo tenemos que dividir en generación, transmisión y distribución. Exacto. La generación nosotros no tenemos ningún problema, pero hay que verlo todo de manera integrada, porque seguimos invirtiendo en generación que necesita el país, más plantas, pero si no tenemos las vías, cómo transmitir esa energía, entonces vamos a tener una mesa coja. Es decir, que hay que trabajar en la ampliación de las líneas de transmisión, que también se está trabajando, tengo entendido, sabemos que se está trabajando. El talón de Aquiles se habla de la distribución. Pero caemos entonces en la distribución. Donde ha aumentado las pérdidas. En la distribución realmente no se hizo un plan de inversión en este gobierno. Hay que decirlo desde el principio, no se elaboró un plan de inversión y eso retrasó la reconstrucción de muchos circuitos y sustitución de transformadores
transformadores con bajos niveles de pérdida, que son los que deben de ser instalados, los transformadores reconstruidos. Los transformadores reconstruidos deben de ser para las emergencias, pero sí en la reconstrucción de las redes hay que hacer un plan de reconstrucción de redes y de mantenimiento. Entonces, pero para el mantenimiento necesitamos materiales y eso había que comenzarlo desde el principio. O sea, desde que se inició el gobierno, al otro día tenía que comenzar con ese plan, pero se dilataron y eso retrasó mucho todo ese proceso de que hay muchos circuitos que hoy en día están sobrecargados y todos los días yo mismo escucho ¡pum!, un tiro de un transformador que explotó, porque están sobrecargados, porque siguen conectándose sin haber reconstruido las redes que necesitan y el mantenimiento. Entonces, yo creo que se está trabajando ya en eso, en elaborar un plan, porque eso ya no se puede perder tiempo. El sector eléctrico es un sector muy sensible y muy importante dentro del desarrollo de nuestra economía. Y no podemos dejarlo al olvido ni descuidarlo. Fíjese lo que el hoyo financiero que les representa al Estado Dominicano, el déficit de alrededor de 1.700 millones de dólares todos los años. Entonces, eso hay que emprender un plan de reducir las pérdidas, de atacar el robo de la energía también, porque hay muchas conexiones ilegales que hay que trabajarla. Hay una superintendencia que está facultada para combatir a toda aquella persona que estén conectados ilegalmente, y de todos los niveles. En todos los niveles hay robo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que... Y la medición también de la energía a través de la instalación de medidores eléctricos. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Castellanos Duarte. Hay que ponerle Duarte, Castellanos Duarte, Leonel Castellanos Duarte, que son sus apellidos materno y paterno. Así es que muchísimas gracias por su participación en este programa Economía al Día. Luego lo invitaremos otra vez, pero no va a ser para hablar de esos temas de reforma, vamos a hablar de comercio internacional, porque eso sí sabe la UNE. Así es que hasta la próxima.